Muchísimas gracias, doctora Taylor. Efectivamente, la enterocolitis es realmente una gran pesadilla para todos los que trabajamos con prematuros y realmente es un tema sumamente importante y creemos que sobre todo destacar la importancia como terapia muy efectiva el uso de leche materna. Así que muchas gracias. Y a continuación, siguiendo con el programa, es un honor y un privilegio presentarles al doctor Eduardo Mancalari. Él es ampliamente conocido en la región, así que no necesitaría presentarse, pero él hizo sus estudios en la Universidad de Chile, pero hace muchos años ya se radicó en Miami, donde ha llegado a formar la unidad de neurología del Hospital de Jackson Memorial en Miami, y realmente es alguien ampliamente reconocido en el mundo de la neonatología, en especial por sus estudios en el área respiratoria. Entre sus muchos logros, el doctor Mancalari recibió un muy importante premio, que es el premio Virginia Apgar de neonatología en Estados Unidos en el año 2003. Además es miembro de nuestra Academia de Medicina desde el año 2018. Para mí es un orgullo, además ha sido mi mentor, amigo, y creo además representar a toda la región, ya que él ha sido un gran, digamos, referente, no solo para Chile, sino para toda la región. Al doctor Mancalari, su charla le pedimos algo en lo cual él ha trabajado toda su vida, que es displasia broncopulmonar, y el título es un poco provocativo, a lo mejor, en el sentido si ha aumentado o estamos sobrediagnosticando displasia broncopulmonar. Y adicionalmente le pedimos que se refiriera a el creciente uso de las cánulas de alto flujo en nuestras unidades de neonatología y su posible implicancia. El doctor Mancalari va, en vez de separar estas dos charlas, los va a hacer en una sola intervención. Así que sin más, por favor, adelante, doctor. Adelante, Eduardo. Adelante, doctor Mancalari. Buenas tardes, soy el doctor Eduardo Mancalari y como de costumbre es un gusto estar con todos ustedes para discutir algunos temas candentes de neonatología. El tema que me pidieron que discutiera es si estamos sobrediagnosticando la displasia broncopulmonar. Y es un tema muy relevante y muy importante porque a pesar de todos los esfuerzos por reducir la displasia broncopulmonar, hemos visto que durante el tiempo no ha cambiado mucho e incluso hay algunos datos que sugieren que puede que esté aumentando. Y esto obviamente es muy frustrante y preocupante y por ello es importante que discutamos qué es lo que está pasando. La displasia, como ustedes saben, la describió el doctor William Northway en el año 67, que por primera vez se dio cuenta que algunos de los niños que estaban sobreviviendo de su enfermedad de membrana hialina, usando ventilación mecánica y oxígeno en altas concentraciones, lo hacían, sobrevivían, pero con daño importante de sus pulmones, que persistía por mucho tiempo. Es por esto que inmediatamente se, dedujo que el problema de la displasia era fundamentalmente, primero, que niños más prematuros estaban sobreviviendo, y esos son los niños que están a mayor riesgo de tener displasia, y en segundo lugar,
que el uso de ventilación mecánica y oxígeno en alta concentración podían ser realmente la causa, o por lo menos podían contribuir en forma importante al desarrollo de esta enfermedad. El cuadro inicial era tan severo que no había mayor duda diagnóstica. Ustedes pueden ver en esta radiografía, eran pulmones destrozados realmente por la ventilación, por el oxígeno. Así es que no había mayor discusión de qué niños los llamábamos displasia broncopulmonar. El problema surgió a medida que los resultados fueron mejorando y niños más prematuros fueron sobreviviendo sin recibir ventilación tan agresiva. El cuadro se hizo mucho menos severo, menos grave, como lo que ustedes ven aquí a la derecha en esta radiografía, en que ya no existe la fibrosis y las áreas de enfisema que eran características de la displasia original, sino que es más bien un cuadro de alteración de desarrollo de pulmonar, una disminución en la formación de septum, de alvéolos, y esto realmente es mucho más difícil de ponernos de acuerdo cómo lo diagnosticamos y sobre todo cómo decidimos cuán severo es. Esta es una publicación de la red neonatal del NIH aquí en Estados Unidos ya hace muchos años, demostrando esencialmente que ya en los años 2000 ustedes pueden ver que la mayoría de los niños que tenían displasia, displasia grave, la mayoría de los niños que tenían displasia moderada o leve. Los niños con displasia grave se muestran en las columnas verdes y ustedes pueden ver que era aproximadamente una tercera parte del total de los niños con displasia. Así es que claramente la presentación clínica fue variando de esta alteración muy grave, muy severa, a una alteración mucho más leve, más benigna, lo que la hace entonces mucho más difícil de diagnosticar. ¿Qué es lo que es la displasia hoy en día? Hoy en día la displasia broncopulmonar esencialmente es un cuadro que se observa siempre en niños con distrés respiratorio inicial, requiriendo ventilación mecánica, y que hoy en día muchos de ellos, la mayoría diría yo, sobreviven. Pero sobreviven entonces con cierto grado de alteración en su maduración pulmonar, en su desarrollo pulmonar. Y por lo tanto, hoy en día la pregunta no es tanto este niño tiene displasia o no tiene displasia, sino que es cuán severa es la displasia. Porque la verdad es que todos sabemos que la mayoría de los niños que nacen muy inmaduros y que son ventilados mecánicamente no van a tener un pulmón normal. Y hay una serie de trabajos en los que se ha evaluado función pulmonar en estos niños durante los primeros años de vida y la mayoría muestran que aunque no hayan sido diagnosticados como displásicos, tienen alteraciones en la función pulmonar. Tienen aumento de la resistencia de la vía aérea, tienen disminución de la difusión de oxígeno y por lo tanto son niños que tienen cierto grado de lesión y por lo tanto hoy en día no es tanto este niño tiene displasia o no tiene displasia, sino que cuán severa es la displasia y realmente creo que tenemos que concentrarnos en aquellos casos que son más graves, que son obviamente los que conllevan un peor pronóstico, no solamente de un punto de vista respiratorio, sino que también de un punto de vista neurológico, ya que como sabemos, el niño con displasia tiene desgraciadamente un mayor riesgo de alteraciones neurológicas a largo plazo. Es por todo esto que a comienzos de los años 2000 el NIH hizo un seminario en el que juntó a un grupo de gente interesado en displasia broncopulmonar para tratar de llegar a algún acuerdo en cuanto a la definición. Y, como he dicho, uno de los objetivos fundamentales era no solamente definirla, sino que tratar de definir su severidad. Y en esta reunión entonces se decidió dividir los niños en sin displasia broncopulmonar, aquellos que no requerían oxígeno a largo plazo, por más de 28 días, y en niños en los cuales hubo que usar oxígeno más de 21% por 28 días o más. Esto no significa que son los primeros 28 días, sino que
28 días de oxígeno cumulativo. Esos niños entonces se catalogaron como displásicos. Aquellos que a las 36 semanas ya estaban respirando aire fueron los leves. Moderados son aquellos que requerían entre 21 y 30% de oxígeno a las 36 semanas de edad concepcional. Y severa eran aquellos niños que requerían más del 30% de oxígeno o presión positiva, ya sea presión positiva continua o ventilación mecánica a las 36 semanas. Y esta fue una de las primeras definiciones en las que se trató de calificar la severidad del cuadro respiratorio en estos niños. ¿Por qué usamos oxígeno? Mucha gente critica, pero ¿por qué usan oxígeno? El oxígeno es la terapia de la displasia y el oxígeno es una de las causas de la displasia, pero ¿por qué usan el oxígeno para clasificarla? Muy sencillo. Tenemos que, de alguna manera, medir la severidad de la alteración pulmonar, de la alteración de intercambios gaseosos a nivel del pulmón. ¿Y cuál es la manera más sencilla? Midiendo la gradiente alveolo capilar de oxígeno. Ese es un método que se ha utilizado para muchas otras enfermedades para clasificar la severidad de la alteración del intercambio gaseoso a nivel pulmonar. De manera que esa es la razón por la cual se usa el oxígeno, porque es la manera más simple, más sencilla, que se usa para muchas otras enfermedades, de clasificar, de catalogar la severidad de la alteración de difusión y ventilación-perfusión en estos niños con displasia. ¿Por qué se decidió usar oxígeno a una edad corregida de 36 semanas de edad postconcepcional? Esto se hizo fundamentalmente porque queremos hacer el diagnóstico antes de que el niño se vaya a la casa. Y si esperamos hasta después de las 36 semanas, el diagnóstico puede que sea más exacto en cuanto a pronosticar el futuro de ese niño, pero desgraciadamente muchos niños ya se van a ir a la casa antes y por lo tanto no van a tener el diagnóstico hecho. Lo otro es a las 36 semanas es, digamos, una manera sencilla, es cuando el niño ya, digamos, alcanza la madurez bastante completa de su pulmón, de su sistema cardiopulmonar. La otra razón por la que se decidió usar esta clasificación o hacerla a las 36 semanas es porque se vio de que en ese momento esta se hacía, digamos, un factor predictivo del daño pulmonar y incluso puede predecir no solamente el daño pulmonar, sino que también puede predecir con bastante exactitud el daño neurológico que van a tener estos niños. Algunos comentarios sobre estas distintas clasificaciones que se han ido proponiendo a lo largo del tiempo. Estos son distintas clasificaciones basadas en oxígeno, ya sea primeros 20 días, en el día 28 o por más de 28 días cumulativos, y la incidencia, entonces, cómo reflejan la incidencia de displasia en una población de nuestra unidad hace algunos años atrás. Y los dos puntos que quiero decirles es primero que algunos detalles que parecen insignificantes pueden ser muy importantes cuando estamos clasificando a estos niños. Ustedes ven aquí, si es que los clasificamos y exigimos que todos los primeros 28 días el niño haya estado en oxígeno, la incidencia de displasia es muy baja. Porque hoy en día la mayoría de los niños, aunque tengan distrés grave inicialmente, se sacan del oxígeno por algún tiempo, ya sea corto o largo, y muchos de ellos recaen, tienen una recaída, un deterioro de la función pulmonar a medida que pasa el tiempo, y por lo tanto al final van a estar expuestos a oxígeno durante mucho tiempo, pero no en forma continua, para hacer una forma descontinuada. El otro punto que quiero, digamos, enfatizar en este diapositivo y que es obvio, es que la incidencia de displasia broncopulmonar, independiente de cómo la midamos,
está íntimamente relacionada a la edad gestacional de estos niños. Y ustedes pueden ver aquí cómo en los niños de menor edad gestacional, mostrado en la barra abierta, la incidencia obviamente es muchísimo más alta que la incidencia en los niños que ya tienen una edad gestacional más avanzada. Y esto no es en absoluto sorprendente ni nuevo, pero es importante tenerlo en mente cuando estamos comparando estadísticas, porque tenemos que hacer ajustes para la edad gestacional de la población que estamos comparando. El otro hecho que quiero enfatizar es las limitaciones del uso de oxígeno como un criterio de daño pulmonar. Como digo, tiene beneficios importantes, que es simple, que es bastante exacto en cuanto a clasificar el deterioro pulmonar, pero tiene algunos problemas. Un problema es que puede que exista variabilidad entre distintos centros en cuanto al target de saturación. Esto fue muy importante, pero hoy en día, después de los estudios de oxigenoterapia y targets, la verdad es que el uso de oxígeno se ha estandarizado mucho más. El otro problema con oxígeno es que no podemos usar el oxígeno en un día determinado, y aquí tenemos que poner cuidado porque cuando decimos que la definición la hacemos a las 36 semanas, esa la hacemos generalmente el día que el niño cumple 36 semanas de edad concepcional. Y el riesgo es que estos niños durante su evolución tienen altos y bajos que no necesariamente tienen que ver con el cuadro crónico, sino que con deterioros agudos o terapias que le estamos dando, le empezamos esteroides al niño o le empezamos diuréticos, y eso entonces tiene un efecto agudo sobre la necesidad de oxígeno de este niño que tenemos que tener en mente. La inmadurez del centro respiratorio también hace que, como ustedes saben, hace que estos niños tengan episodios de apnea o episodios de exhalación forzada, y esto los lleva a episodios de hipoxemia que requiere el uso de oxígeno en mayor concentración, que puede que no tenga que ver con patología pulmonar, sino que más bien con patología de centro respiratorio y estabilidad del control de la respiración. El otro ejemplo típico de la limitación de la fracción inspirada, de la necesidad de fracción inspirada de oxígeno más alta, es niños que nacen a la altura. Obviamente no podemos clasificar igual al niño que nace en Miami, a nivel del mar, con el niño que nace en Ciudad de México o en Bogotá, en el cual la presión barométrica es más baja y por lo tanto esos niños van a requerir mayor cantidad de oxígeno. Así es que hay que usar obviamente tablas para ajustar la altura en la que estamos haciendo el diagnóstico de displasia broncopulmonar. Debido a estas limitaciones del uso de la fracción inspirada de oxígeno para clasificar la enfermedad pulmonar, han habido muchos esfuerzos y siguen habiendo sugerencias de usar otros criterios de daño pulmonar, otros criterios de alteración de función pulmonar. Y uno de ellos es usar la ventilación mecánica en vez de usar el uso de oxígeno. El problema es que esto es peor todavía, porque el uso de ventilación mecánica muchas veces se hace más por problemas de control de la respiración o problemas hemodinámicos, etcétera, etcétera, y no necesariamente por patología pulmonar. ¿Qué sucede con presiones de CO2? También hay algunos investigadores que han sugerido usar presiones de CO2 altas, retención de CO2 dentro del criterio de displasia broncopulmonar. Es cierto que la mayoría de los niños que tienen displasia tienen presiones de CO2 elevadas, pero esto es muy variable y nuevamente si es que están ventilados, obviamente la presión de CO2 va a depender de cómo los estemos ventilando, no de qué es lo que esté sucediendo con esos pulmones. El otro criterio que también se ha utilizado es radiográfico, imagen, y aquí nuevamente hay pocos cambios específicos en los pulmones del niño con displasia versus otros tipos de patología, y también el diagnóstico aquí de las lesiones y de la severidad de las lesiones sobre todo es muy subjetivo. El ideal sería si hubiera una prueba de función pulmonar que nosotros pudiéramos utilizar y utilizar para
digamos, diagnosticar la severidad de la insuficiencia respiratoria de estos niños. La verdad es que ya tenemos problemas contando días de oxígeno. Ustedes se pueden imaginar si es que algún día nos dijeran tenemos que medirle función respiratoria pulmonar a todos estos niños antes de hacer el diagnóstico de displasia. Sería imposible, sencillamente imposible, porque estos exámenes de fisiología pulmonar son muy complejos, difíciles de interpretar, requieren muchísimo tiempo y también hay mucha variabilidad. Así es que realmente, nuevamente, les digo todas las limitaciones de las alternativas para que nos demos cuenta de que realmente usando la fracción inspirada de oxígeno es probablemente la manera más sencilla y más exacta de evaluar el daño pulmonar de estos niños. El otro aspecto que también es importante cuando hablamos de definición de displasia o de cualquier otra enfermedad neonatal es cómo predice este diagnóstico el outcome, los resultados de este niño a largo plazo. Y esto es muy importante para las familias, sobre todo, es muy importante para la gente que hacemos investigación en displasia, es importante también para la gente que tiene que financiar el cuidado de estos pacientes, sobre todo niños que tienen problemas crónicos y que van a tener que ser seguidos por el sistema de salud por tiempos muy, muy prolongados. Y en general, aunque la predicción del pronóstico a largo plazo, ya sea pulmonar o neurológico, está ahí, se puede predecir con bastante exactitud, no es perfecto ni mucho menos. Este es uno de los primeros intentos que hizo el doctor Ehrenkrantz para ver la relación entre diagnóstico de displasia ausente, leve, moderada o severa y el pronóstico a largo plazo pulmonar, requerimiento de medicinas pulmonares durante los primeros 2 años de vida o también alteraciones neurológicas, parálisis cerebral o alteraciones de desarrollo intelectual o motor. Y como ustedes pueden ver, a medida que movemos de no displasia a leve, moderada y severa, claramente la incidencia de problemas respiratorios a largo plazo y problemas neurológicos a largo plazo también aumenta y claramente este daño a largo plazo es mucho más evidente en aquellos niños que son diagnosticados con displasia severa que aquellos que son diagnosticados con displasia moderada. Este es un estudio más reciente de estos autores en Canadá, utilizando la red canadiense de neonatología, y nuevamente ellos analizaron el valor predictivo de distintas definiciones, 2 de ellas solamente con oxígeno a los 28 días y las otras oxígeno 28 días más oxígeno a las 36 semanas. Y ustedes pueden ver claramente cómo si usamos solamente oxígeno por 28 días, el poder predictivo es muy bajo. Sin embargo, si es que usamos la combinación de duración de oxígeno más de 28 días, más requisitos de soporte respiratorio a las 36 semanas de edad concepcional, el valor predictivo se hace muchísimo más sólido, muchísimo mejor. Y algo muy semejante publicado hace un par de años por estos autores en Holanda, que también han hecho muchos trabajos tratando de definir la displasia broncopulmonar en forma más exacta. Ustedes ven aquí nuevamente cómo todas estas definiciones, la de NIH del 2001, una definición modificada del 2018, incluyendo cánulas nasales, y la de Eric Jensen, también incluyendo cánulas nasales y necesidad de mecánica. La verdad es que todas estas definiciones, ustedes ven que tiene prácticamente el mismo poder predictivo en cuanto a morbilidad respiratoria a los 2 años o morbilidad neurológica también a los 2 años. Así es que las definiciones, como digo, de displasia no tienen un poder predictivo perfecto, pero sí, sin ninguna duda, a medida que clasificamos a estos niños con daño pulmonar más grave, podemos asegurarle a los padres y al sistema médico que tiene que seguir a estos niños de que la posibilidad de daño pulmonar a largo plazo y daño neurológico a largo plazo aumenta notablemente.
Dejando unos minutos entonces el problema de definición y pasándonos al problema que más nos debería interesar, que es prevenido la displasia broncopulmonar, y a pesar de que es una de las patologías crónicas más frecuentes del recién nacido, una de las secuelas más frecuentes en el recién nacido prematuro, y muchísimos esfuerzos y trabajos se han dedicado a tratar de disminuir la incidencia, tratando de prevenir el daño masivo de estos pulmones. La verdad es que desgraciadamente cada día aparecen datos en la literatura que nos hacen dudar del éxito de todos estos esfuerzos para disminuir la displasia. Estos son datos de la red neonatal, nuevamente del NIH en Estados Unidos, demostrando cómo muchas de las patologías más importantes del recién nacido prematuro han permanecido constantes, o algunas como la infección, hemorragia intracraneana o incluso la retinopatía del prematuro han disminuido en los últimos años. Sin embargo, vean ustedes aquí en el cuadrante de abajo a la derecha que la displasia broncopulmonar no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y obviamente este es el problema que los organizadores de esta conferencia tienen en mente, estoy seguro, cuando se plantearon esto, si estamos sobrediagnosticando displasia broncopulmonar. Es decir, la pregunta que se plantean, me imagino yo, ¿es este aumento real o es este un aumento artificial por cambios de población, cambios de definiciones, etcétera, etcétera? Para que ustedes vean que esta no es exclusivo de esta red del NIH, estos son datos del Vermont Oxford, del Dr. Sol y sus colaboradores en la red, y nuevamente vean ustedes cómo mortalidad, sepsis, enteritis necrotizante, una serie de hemorragia intracraneana, retinopatía, todas disminuyendo. Sin embargo, displasia broncopulmonar, en este cuadrante de arriba a la derecha, no, ha tenido algunas fluctuaciones, con épocas en las que parecía disminuir, pero la verdad es que la incidencia sigue muy semejante a lo que hemos tenido siempre. Para que veamos que no es solamente en los Estados Unidos y en los que está yendo mal con displasia. Estos son estudios de Inglaterra, nuevamente demostrando disminución de la mortalidad en un grupo muy grande de niños prematuros, 83.463 niños prematuros. Esto es una red, obviamente, y nuevamente displasia broncopulmonar o mortalidad y displasia broncopulmonar en las rayas rojas ha aumentado. Es decir, de acuerdo con estos datos, hay un aumento real de la displasia que no está solamente relacionado con una mejor sobrevivencia de los niños más prematuros, ya que incluso cuando ajustamos por mortalidad, el número de niños entonces con displasia o que muere está en aumento en Inglaterra. ¿Cuáles son, digamos, las posibles razones por las cuales esto esté sucediendo? El primero es lo que mencioné, que los niños más prematuros están sobreviviendo más y eso hace entonces que la población a riesgo sea mayor. Es posible que los cambios en el manejo respiratorio también tengan algo que ver con el hecho de que estos niños no estén evolucionando de mejor forma, y esto lo mencionaremos cuando hablemos de cánulas de alto flujo en unos minutos. La otra posibilidad es que estamos usando cada día o se están proponiendo distintas definiciones. Y el problema entonces es que muchas de estas definiciones no han sido consistentes a lo largo del tiempo, y esto también podría jugar algún papel en el mayor número de niños diagnosticados como displasia. Pero la otra posibilidad es que realmente esté aumentando de verdad la incidencia, y esto sería gravísimo porque significa que todos los esfuerzos que estamos haciendo realmente no están dando los frutos que esperamos. Ahora, este diapositivo lo muestro siempre en relación a este aumento aparente de la displasia broncopulmonar, porque es cierto que el número total de niños con displasia broncopulmonar se ha mantenido estable o en algunas estadísticas ha aumentado. Pero en los pocos estudios en los que se han reportado los casos de displasia más grave, que se muestra aquí en las barras blancas,
aparece como que estos casos severos han ido disminuyendo. Es decir, aunque la displasia total permanece alta, los casos más graves han ido disminuyendo. Esto nuevamente es de un grupo de pacientes muy grande, multicéntrico. Estos son datos de nuestra unidad más recientes, entre 2012 y 2022, en que vemos algo semejante. Displasia moderada o severa, relativamente estable, a lo mejor un poquitito de disminución al final acá, hacia los años 22, pero claramente la enfermedad más severa ha ido con muchas fluctuaciones de año a año, pero ha ido disminuyendo. Así es que, aunque no estemos disminuyendo la displasia en general, aparentemente estamos viendo menos de los niños más graves y una proporción mayor de chicos están sobreviviendo con un cuadro más leve. Aquí voy a cambiar un poco el rumbo de la discusión hacia el uso de cánulas nasales, que también es un tema que me pidieron los organizadores de este simposio que lo evaluara, y me pareció sumamente importante porque las dos cosas, lo que hemos discutido hasta este momento, la mayor incidencia de displasia y las dificultades en su diagnóstico, en desarrollar un criterio diagnóstico adecuado, está íntimamente relacionada, posiblemente por lo menos, con mayor incidencia de displasia broncopulmonar. Primero que nada, esta es una estadística mostrando cómo hemos aumentado en forma muy, muy notable el uso de cánulas nasales en los últimos años. Y aquí estoy seguro que si nos vamos hacia en los años recientes, 24 o 25, el uso de cánulas nasales es aún mayor. En nuestra unidad, por lo menos, prácticamente ningún prematuro se salva de recibir flujos por cánula nasal. Este es el primer estudio que preocupa, es este estudio publicado aquí en Estados Unidos, en el Journal of Pediatrics, hace unos 10 años atrás, en el cual estos autores describieron un riesgo mayor de displasia o displasia y muerte con el uso de cánulas nasales versus CPAP solamente. Es decir, estos autores demostraron en su unidad que la introducción de cánulas nasales se vio asociada con una mayor incidencia de displasia y mayor incidencia de displasia o mortalidad. Pocos años después, este estudio en Irlanda, nuevamente de una población bastante grande, alrededor de 500 niños, estos autores compararon nuevamente lo que sucedía con displasia broncopulmonar y retinopatía en los años 2010, 2012, antes de que se introdujeran las cánulas nasales en su unidad, y vieron que entre el año 2014 y el 2016, cuando ya se habían introducido las cánulas nasales, la incidencia de displasia aumentó del 13 al 35%, y la incidencia de retinopatía, y sobre todo de retinopatía grave, aumentó del 0,9 a 4,4, y retinopatía que requirió intervención del 0% al 5,4%. Es decir, estos investigadores también asocian la introducción de cánulas de alto flujo por vía nasal con un aumento en el riesgo de displasia y retinopatía del prematuro. Y para completar la serie, este es un trabajo de la doctora Patricia Mena en Santiago, en un hospital público de los más, con mayor experiencia en cuidado neonatal, y ella demostró algo muy semejante. Ustedes ven en la parte superior del gráfico, oxígeno a las 36 semanas, displasia broncopulmonar aumenta en el momento que se introducen las cánulas en la unidad de este hospital, el Hospital Arrarán, y retinopatía, lo mismo, también relativamente baja y constante hasta el momento que se introducen las cánulas, y se dispara también la incidencia de retinopatía del prematuro en relación, en asociación con la introducción de cánula nasal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el problema? Primero, el problema de las cánulas nasales, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, es de que la cantidad de las cánulas las usamos para aumentar la fracción inspirada de oxígeno y quizás también para producir presión positiva continua, ya que el flujo continuo a través de las fosas nasales
va a aumentar discretamente la presión en el rinofarinx y eso entonces podría hacer las veces de CPAP y además estamos aumentando la fracción inspirada de oxígeno. El niño inspira de las cánulas y alrededor de las cánulas y por lo tanto mezcla oxígeno y aire. La verdad es que de un punto de vista teórico, si ustedes ven cómo funciona, es un sistema muy difícil de entender cómo podemos predecir qué concentración de oxígeno vamos a estar dando y qué presión vamos a estar dando, porque las variables son múltiples. Y la verdad es que lejos el mejor trabajo para estudiar esta funcionalidad de las cánulas nasales fue el grupo del doctor Álvaro González y sus colaboradores en la Universidad Católica. Así que me imagino todos ustedes están muy al tanto de estos resultados. Aquí ustedes ven qué sucede con la fracción inspirada de oxígeno en la faringe, mientras que aumentamos el flujo en cánulas nasales en un grupo de niños entonces pretérminos, y claramente se observa lo que uno esperaría, que a medida que aumentamos el flujo, aumenta la concentración de oxígeno en el rinofarinx. El problema no es ese, el problema es que ustedes pueden ver que la variabilidad entre los pacientes con los mismos flujos y la misma fracción inspirada de oxígeno es tremenda. Así es que esto hace entonces, pero muy muy claro, de que la cánula nasal es un instrumento muy ineficaz, muy impreciso en cuanto a la cantidad de oxígeno que le estamos dando a estos niños. No solamente depende del flujo, sino que depende del esfuerzo inspiratorio del niño. Y aquí el doctor González y sus colaboradores muestran lo que sucede con la fracción inspirada de oxígeno en niños de menos y de más de 1 kilo con los mismos flujos a través de las cánulas nasales. Y ustedes pueden ver cómo claramente el niño más pequeño tiene una fracción inspirada más alta porque su flujo inspiratorio es menor y por lo tanto está admitiendo menor cantidad de aire. Por lo tanto, va a tener una fracción efectiva de oxígeno más alta. El niño más grande tiene un flujo inspiratorio máximo mayor y por lo tanto va a mezclar mayor cantidad del aire que le estamos dando por las cánulas con aire que él inspira alrededor de las cánulas y por lo tanto la fracción inspiratoria es menor. Así que depende del flujo y depende del tamaño del niño. ¿Qué sucede con la presión? Muy semejante. Obviamente, a medida que aumentamos el flujo a través de las cánulas nasales, aumentamos la presión en el rinofarinx, pero la variabilidad es increíble. Entre 25 centímetros de agua y 5 centímetros de agua, si nos vamos aquí a 3 litros de flujo a través de las cánulas nasales. Es decir, nuevamente es un sistema que sí suplementa oxígeno, sí aumenta la presión, pero realmente no tenemos idea qué es lo que estamos haciendo, porque hay una variabilidad tremenda entre cada niño y dependiendo muchísimo también de qué tipo de cánula estemos usando, del tamaño de las cánulas, de cuánto espacio dejamos alrededor de estas cánulas y el niño. De manera que realmente la cánula nasal se usa prácticamente en todo el mundo, en muchísimos niños, como lo dije, pero se usa porque es muy sencilla, no se usa por ninguna otra razón. Nadie ha demostrado que la cánula nasal sea mejor para nada en cuanto a estos niños, ni en cuanto a control de oxígeno, ni en cuanto a mantener una presión positiva en la vía aérea. Es por ello que nuevamente han habido intentos, y esta es la definición del 2018 del NIH, en la cual se trató de introducir flujos por cánula nasal en las definiciones de oxígeno. Y sí, o sea, el intento está ahí, pero de acuerdo con lo que les mostré del trabajo de Álvaro y sus colaboradores, esto de, digamos, poner un flujo de menos de 1 litro o de menos de 3 litros en la definición es un intento de mejorar la exactitud de la definición en cuanto a la cantidad de oxígeno que el niño realmente está recibiendo, pero ya vimos que es sumamente inexacto. Lo mismo sucedió con el doctor Erik Jensen. Él también propuso una nueva clasificación de displasia en grado 1, 2 y 3,
1 y 2, fundamentalmente en relación a la cánula nasal, una menos de 2 litros, la otra más de 2 litros. Ustedes se pueden imaginar con lo que les mostré antes, esto de menos de 2 litros o más de 2 litros puede no significar absolutamente nada. El niño con más de 2 litros puede estar recibiendo menos oxígeno que el niño con menos de 2 litros. Y lo otro es que Eric Jensen decidió de que el oxígeno no servía para nada, así es que propuso esto solamente para la cánula, y el grado 3, es decir, la displasia más grave, la propuso que se usara solamente para aquellos niños que necesitan ventilación mecánica a las 36 semanas de edad concepcional. Y este criterio, digamos, de uso de ventilación mecánica, obviamente que funciona, porque estamos seleccionando los niños más graves, que son los que están pegados en el ventilador a las 36 semanas. Así que esos niños obviamente van a ser niños con displasia más grave en su mayoría. Pero, nuevamente, ya lo mencionamos antes, el uso de ventilación mecánica con presión positiva intermitente no es en absoluto exclusivo para problemas de intercambio gaseoso en el pulmón, sino que muchos niños se ventilan por razones de control de la respiración, más que nada, y también si hay variabilidad en el uso de oxígeno, hay mucho más variabilidad entre distintos centros y dentro de un mismo centro en cuanto a las indicaciones de ventilación mecánica. Así es que yo creo que esta definición de displasia grave solamente en niños que reciben ventilación mecánica no es muy apropiada. De manera que, terminando esta discusión, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? ¿Qué es lo que hacemos en el futuro? Creo yo que, digamos, obviamente yo pienso que es muy importante tener una definición buena de displasia, pero nunca vamos a tener una definición que satisfaga a todo el mundo y que sea perfecta en cuanto a clasificar severidad y predecir un pronóstico de estos niños. Yo creo que estamos, digamos, invirtiendo una cantidad de tiempo tremenda, inventando nuevas clasificaciones cada día, que la mayoría, como les mostré antes, hacen lo mismo al final, un poco más, un poco menos. De manera que yo creo que es tiempo de que nos preocupemos más de prevenir la displasia, que al parecer no lo estamos haciendo muy bien. Y lo único importante es que nos pongamos de acuerdo en una definición de displasia. No importa mucho cuál usemos, pero pongámonos de acuerdo y todos usemos la misma, porque si no, cada trabajo científico está dando una definición distinta, entonces tenemos problemas, porque no podemos comparar datos, no podemos evaluar resultados de investigación para tratar de disminuir la incidencia de la displasia y, por lo tanto, no vamos a hacer mucho progreso. Así es que creo yo, como digo, que es muy importante que nos concentremos en lo que importa, que es la patogénesis de la displasia, que es sumamente compleja porque es multisistémica, muchísimos factores, multifactorial, y por lo tanto no se va a eliminar ni se va a reducir así de un día para otro, pero es muy importante que, como digo, nos concentremos en lo importante y dejemos todas estas otras cosas más o menos superfluas de lado. Y lo importante, como digo, lo único es que todos trabajemos en el mismo sentido y tratemos de unificar criterios para hacer progreso. Agradezco muchísimo la oportunidad de tener esta discusión. Durante los minutos de preguntas y respuestas, con mucho gusto contestaré lo que pueda contestar y estaré muy interesado en escuchar las opiniones de los otros speakers y sobre todo de los otros participantes en esta reunión. Muchas gracias nuevamente y estaremos juntos en unos minutos. Muchas gracias, doctor Bancalari. Vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas, mesa redonda. Tenemos a nuestros invitados en vivo, doctor Chill, doctora Taylor, doctor Bancalari también aparece conectado. Para la doctora Taylor, Dr. Taylor, are you hearing the translation? I am not. Translation. You can change on your Zoom
the Zoom commands at the I bottom. see it, yes. You can change to English. Okay, You will have a simultaneous translation. wonderful. I believe I've done that. Podemos probar al traductor si es que puede, la doctora Taylor y el doctor Nori también está conectado. ¿Ok? Y si hablamos en español, pueden traducir a la doctora Taylor. ¿Están traduciendo? Is it working, Dr. Taylor? There it is. Yes, it is. Thank you. Ya, muy bien. Yes. Está bien. Ok. Doctor Bancalari está conectado. No. Ok. Sí. Sí. A ver. El doctor Bancalari nos ha comunicado recién que por un tema puntual no va a poder estar en la mesa redonda. Y me gustaría compartir algún comentario sobre varias preguntas que hay en relación a lo que él ha muy bien expuesto en cuanto a las dificultades de las distintas definiciones. Y por otra parte, lo difícil que resulta, y esto lo traigo a colación después de trabajar tantos años en red, es muy importante tener una definición que haga mucho sentido y no estarla cambiando muy frecuentemente, porque si no, no nos permite algo que es clave, que es ver en la evolución o la tendencia en el tiempo de la incidencia de ciertas movilidades, en este caso de displasia broncopulmonar. Así que mientras no haya un consenso muy claro sobre que cambiar la definición vaya a ser algo muy relevante, nosotros en Neocosur por lo menos hemos decidido por el momento seguir con la definición del NIH del 2001. Creo que todos los argumentos que nos ha dado el doctor Bancalari son en ese sentido bastante importantes. Hay criterios que no toman en cuenta el oxígeno, la ventilación o los flujos que explicó. Así que es una pregunta muy interesante, pero la respuesta es difícil. Y yo personalmente, y lo he conversado varias veces con el doctor Bancalari, pensamos que no hay una definición todavía suficientemente consensuada y que tenga claramente un beneficio en empezar a emplear. Muy bien. Tenemos algunas preguntas relacionadas a las presentaciones del doctor Chill. Hay una en particular que tiene que ver en relación a otras sobre el manejo del cordón. Y ahí yo le quería preguntar a Edgardo, porque una de las preguntas que tenemos es ¿por qué no esperar más? ¿Por qué no 3 minutos, por ejemplo, en un recién nacido que está sano, que no requiere reanimación? Sabemos que hay algunos estudios que han comparado incluso más tiempo. Y si puede también entonces referirse un poco a lo que es este clampeo del cordón más fisiológico, que también han aparecido en algunos estudios y que implica muchas veces esperar a que el niño ya haya establecido la ventilación adecuada antes de hacer el clampeo. Y que si pudiera comentarnos un poco sobre mayor tiempo, esperar más tiempo. Sí, gracias por la pregunta y otra vez gracias por la invitación. Muy interesante estar aquí con ustedes. Con respecto a la mayor duración, hay estudios en animales que hay casos excepcionales que quedaron ligados al cordón hasta por 20 minutos y no solo no trajo consecuencias negativas, sino que podría tener beneficios. Los estudios, lo que no sabemos, no tenemos respuesta para si 3 minutos es mejor que 2, porque todos los estudios la mayoría de ellos evalúan
clampeo inmediato y hemos definido inmediato como menos de 15 segundos con 1 minuto o 2 minutos, pero más de esa duración no está estudiado, al menos hasta lo que yo sé. Entonces es difícil contestar la pregunta. Probablemente, si el recién nacido no tiene hipotermia, mantener el cordón conectado sin clampear hasta que deje de latir probablemente no tenga mayores inconvenientes. Hay una cuestión práctica donde en general los apurados son los obstetras que tratan de apurar el proceso y nos cuesta justificar que pueda quedar el bebé más tiempo con su mamá. Y insisto, la termorregulación es otro elemento clave. Con respecto a lo que llamamos el clampeo fisiológico, hay estudios muy interesantes del grupo de Australia, especialmente del Dr. Hooper, que ahí empezó toda esta nueva línea de tratar de reanimar al recién nacido antes de ligar el cordón. Lo que muestran los estudios que hicieron ellos en ovejas y en conejos es que la respiración del recién nacido antes de clampear el cordón aumenta favorablemente el flujo pulmonar, y esto se logra después que el niño comienza la respiración y no antes. O sea, el clampeo de cordón antes de que el niño inicie la respiración parece ser el punto determinante, y lo que muestran los estudios es cómo la transición es mucho más suave o favorable, la frecuencia cardíaca es más estable y el recién nacido se adapta mejor. Y a partir de esos estudios en animales surgieron los dos grandes estudios como el BENFIRST en Estados Unidos y el ABC en Europa, que lamentablemente no alcanzaron significancia estadística para mostrar beneficios, no mostraron complicaciones, pero sí requieren todo un tratamiento logístico para poder reanimar al recién nacido sobre el abdomen de la madre, traer el oxígeno y traer todo el equipamiento. Hay centros que ya lo están haciendo de todas maneras porque no encontraron complicaciones, pero justificar todo un cambio de logística, aunque tenga sentido fisiológicamente, no ha logrado cambiar la práctica. Pero no encontré ningún dato que contraindique esta práctica, excepto que no puedan realizar una buena reanimación o que no puedan mantener una termorregulación adecuada. No sé si contesta la pregunta. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir ahora cambiando al... Perdón, por interrumpir. Por favor, las preguntas, escríbanlas en el Q&A o preguntas y respuestas, pero no en el chat. Algunos han escrito en el chat, pero nos va a complicar un poquito el poder guiar a los panelistas porque nosotros estamos mirando principalmente lo que está en preguntas y respuestas. Veo que han llegado algunas preguntas al chat. Pensé que estaba bloqueado para el resto. Por favor, al question and answers o preguntas y respuestas. Bueno, tenemos varias preguntas sobre lactancia materna y alimentación de los prematuros para la doctora Taylor. Así que le saludamos y le damos la bienvenida a este chat. Y una de las preguntas viene relacionada a cuando no tenemos leche materna disponible en nuestros prematuros, especialmente también en aquellos prematuros de más alto riesgo, los muy, muy pequeños o aquellos con retardo de crecimiento intrauterino, con Doppler alterado. Si en esos niños, ¿qué tan cuidadosos debemos ser con la introducción y con el avance de la leche materna? Thank you, first of all, for the Muchas invitation. gracias por la invitación de estar acá. Y creo que, bueno, este es un problema, la exposición a la leche materna, que es tan protectora, puede ser difícil de obtener, y hay muchas razones para ello, incluyendo la salud de la madre, el hecho de que el niño no va a mamar, entonces la fisiología no es el amamantar, entonces dependemos de usar las manos, una bomba, y esto para los niños más pequeños. Entonces yo creo
que deberíamos hacer todo lo posible para poder contar con programas, personal, equipamiento, para poder ayudar a estas madres para que puedan suministrar la leche a sus hijos. Si la leche materna no está disponible, en este momento parece que alimentar es mejor que no alimentar. En el intestino que no está alimentado hay daño en las vellosidades, hay un estado proinflamatorio. Y si nosotros hablamos con los colegas de intensivo pediátrico, ellos alimentan bastante también en adultos, lo están haciendo más ahora. Se están dando cuenta que el intestino que no es alimentado, hay daño en la pared intestinal y también mucha inflamación. Si no cuenta con leche materna, debiese enfocarse en alimentar, ya sea con leche de donante, si es un niño que tiene riesgo de NEC y no cuenta con leche materna, la segunda mejor opción es la leche de donante. Pero si no tiene acceso a leche de donante, dar fórmula parece ser mejor que nada. Y todavía existe un debate sobre cuán rápido ir avanzando con la alimentación. Yo quiero que el niño sea alimentado. Quizás puedo ir más lento, prefiero ir más lento que ir rápido y que el niño, que el niño no coma nada. Entonces, hay otra cosa también para considerar: alimentar con la mayor cantidad de leche materna que haya. Como dije, la dosis de la leche materna es importante, pero es posible, aunque sea un 25% de leche materna, ya va a conferir protección a un niño que se le está dando fórmula. O sea, de la mayor cantidad de leche materna posible y hagan lo que puedan para continuar con una alimentación periódica. Muchas gracias, doctora Taylor. Ivonne. Doctora Taylor, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle dos aspectos prácticos que tienen que ver con el uso de los fortificantes de la leche materna. ¿Ustedes lo usan cuando ya el recién nacido ha alcanzado los 100 ml por kilo como práctica general de alimentación enteral, más o menos? ¿Y cuáles son los resguardos que se toman en los distintos grupos de prematuros? Y la segunda pregunta es si están usando regularmente probióticos en estos mismos grupos. Muchas gracias. Excelentes las preguntas. El timing de la fortificación, el volumen al cual fortificamos se ha reducido en los últimos 10 años. Partía con 120 ml por kilo por día, pasó a 100 y ahora estamos fortificando 60 a 80 ml por kilo por día. Yo no estoy segura cuán precozmente podemos fortificar, quizás antes, pero hay que hacer estudios con fortificador basado en fórmula para poder saber eso. Se han efectuado estudios con fortificador basado en leche donante, pero con muy pequeñas cantidades, y esto ha sido tolerado. Y hay unos estudios pequeños que muestran fortificador basado en fórmula es tolerado, pero necesitamos estudios más grandes. Yo diría que en este momento la evidencia apunta a seguridad con fortificación en torno a 80 ml por kilo por día de volumen. Ahora, la pregunta sobre los probióticos. En Estados Unidos
Nosotros no tenemos un probiótico regulado, es decir, esto ha ocurrido antes ya en Estados Unidos. El probiótico se hizo en una fábrica que no estaba limpia. Entonces, el probiótico se contaminó con levadura, lo que produjo que murieran niños. Eso pasó hace varios años. Yo no estaba acá todavía en Yale. Y proteger a los niños con probióticos está bien, pero no hay que introducir daño. Hay que encontrar un equilibrio. En Estados Unidos, en países donde no hay buenas regulaciones sobre probióticos para asegurarse que se manufacturen en una manera limpia, porque, bueno, son bacterias, así es que hay que prestar mucha atención a no introducir patógenos. Hay beneficios, por cierto, hay estudios recientes de probióticos que no muestran diferencia con NEC. Hay una diferencia en la mortalidad, lo que fue interesante. Pero hay muchas señales en cuanto al beneficio proporcionado por los probióticos. La responsabilidad es asegurarse de que al recibir un probiótico, este esté limpio para no introducir un patógeno. Gracias. Tenemos algunas preguntas acá de quienes estamos en la mesa para el doctor Chil, y yo creo que es algo práctico sobre la evaluación de la frecuencia cardíaca. Todos sabemos que el mejor signo de que una reanimación está siendo efectiva o de cómo está el niño también para decidir la reanimación pasa por la frecuencia cardíaca. Y si bien hoy día se promueve el monitoreo definitivamente con el electrocardiograma, hay un tema práctico a veces cuando el niño recién nace. Entonces, tu opinión, Edgardo, sobre lo más clásico que fue siempre palpar el cordón umbilical apenas nace el niño como para guiar la toma de decisiones para la reanimación, y también como resultado y sobre todo también porque tal como ocurrió con el uso del saturador, que tomó un tiempo de aprendizaje en las unidades y además la disponibilidad de muchas unidades en nuestros países no cuentan a veces con un electrocardiograma, un monitor de electrocardiograma. ¿Qué consejo daría sobre entonces esta evaluación, específicamente sobre la palpación del cordón versus las otras medidas y cómo ir avanzando en eso también? Gracias por la pregunta, Jorge. Hay estudios, sobre todo del doctor O'Donnell, muy creativo con sus estudios, que demostraron que no somos buenos para evaluar muchas cosas, ni el color del recién nacido, ni la frecuencia cardíaca todavía. Pero cuando comparamos palpación de cordón y auscultación, la auscultación es mejor. Eso está demostrado que es mejor sistema de la auscultación comparada con la palpación del cordón. De ahí en adelante, el electrocardiograma es mejor, pero no está recomendado como monitoreo inmediato de la frecuencia cardíaca. Lo que hay es, avanzando en la tecnología, hay un nuevo monitor en el mercado que se coloca con electrodos secos y que yo no tengo conflicto de intereses, no tengo acciones, pero la marca es el Neobit de Lerdal, se introduce como un broche sobre el tórax y toda la frecuencia cardíaca en forma muy rápida y muy visible, y se utilizó para varios estudios. Si acceden a la tecnología, eso es muy eficiente y ha demostrado ser muy efectivo. Si ustedes miran el nuevo organigrama, el nuevo diagrama de diagnóstico de... que se me borró de la mente de tanta mezcla de idiomas. El nuevo flujograma de la Academia Americana de Pediatría sacó el primer minuto de los destinos de oxigenación. Por lo tanto, la oxigenación al primer minuto ya no la tomamos en cuenta, pero sí la frecuencia cardíaca. Entonces, reconociendo que el oxímetro de pulso tarda en dar una señal.
Por lo tanto, descartamos el oxímetro de pulso como el elemento para tomar la frecuencia cardíaca y nos queda la auscultación como primer paso y el electrocardiograma si vamos a iniciar una reanimación avanzada. Cuando logramos una señal en el oxímetro de pulso, es comparable con la auscultación y siempre tenemos que además confirmar que el chico tenga latido además de actividad eléctrica. Muchas gracias. Doctor Sí. Tapia. Sí, bueno, por ningún motivo piensen que yo podría responder todas las preguntas del doctor Baccalari, lejos de eso, pero quería hacer 2 o 3 comentarios. Lo primero, del estudio que él mostró, que hicimos junto al doctor González, sí, una enseñanza que hemos tratado de compartir es que el niño que está con oxígeno más crónicamente puede hacerse con cánulas de bajo flujo y muy importantemente con un blender, con un mezclador. Porque muchas veces quedaban con 100% de oxígeno y cánulas de bajo flujo y ahí, como mostramos, la FI2 puede ser tremendamente variable. Así que esa es una recomendación que creemos muy importante para el niño que usa crónicamente oxígeno. Lo segundo a decir es que en un estudio reciente que también hicimos junto al doctor González y varios más en Neocosur, logramos, mediante la metodología de mejoría de calidad, disminuir el outcome combinado de displasia o muerte. Y ahí es muy importante referirse a que hay mucha variabilidad en las prácticas. Por ejemplo, el porcentaje que se intuba al nacer, el porcentaje de niños que reciben ventilación mecánica, la duración de la ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Si uno hace una intervención de calidad y trata de mejorar esas prácticas, como mostramos nosotros, es posible, hicimos posible que disminuyera significativamente el outcome combinado de displasia o muerte. Así que hay mucho en las prácticas clínicas diarias que a veces pensamos que hacemos muy bien, pero si uno registra los datos, pareciera que no lo estamos haciendo tan bien. Así que quería dejar ese mensaje como que la mejoría de calidad y cambiar algunas prácticas puede dar buenos resultados en displasia. Yo quería complementar también con respecto al uso de las cánulas y las cánulas de alto flujo. Primero, bueno, muchos niños requieren de oxígeno y las cánulas tanto de bajo como las de alto flujo pueden ser una alternativa para suministrarlo, pero hay que ser cuidadosos. Como dijo el doctor Tapia, bueno, nosotros generalmente usamos más las cánulas de bajo flujo y en la etapa más crónica y idealmente con un blender para ajustar más la variabilidad y que sea más exacto. Mucho de esas grandes variabilidades de la FIO2 era cuando usábamos el oxígeno directo, sobre todo en las mediciones que mostró el doctor Baccalari. También preocuparse que la cánula no ocluya la nariz, porque muchas de las fluctuaciones de la presión se ven cuando el niño pelea o hace un valsalva y la nariz está ocluida. Así que preocuparse de eso muy claramente. Las cánulas nasales de alto flujo también son una alternativa, sobre todo en los niños más crónicos, pero nosotros vemos con preocupación que como son tan fáciles, la gente tiende a usarlas por más tiempo y no se preocupa mucho de los niveles de saturación a veces. Entonces hay que ir tratando de ir midiendo periódicamente los niveles de saturación y ajustando hacia la baja, tratando de retirarlas apenas se pueda, porque a veces las dejamos eternamente y eso es uno de los problemas que nos hace que los niños tengan más oxigenoterapia. Y lo mismo que límites de saturación nosotros les exigimos para los niños. Nosotros en general usamos entre 90 y 95% para la mayoría de los niños, pero claro, hubo algunas recomendaciones que sobre todo para los niños con displasia usar criterios a veces un poco más altos
que eso puede haber hecho que estemos usando más oxígeno en mucho tiempo. Mediciones en nuestra red también confirman que hemos aumentado el diagnóstico y la incidencia de displasia en los últimos años, y asociado también con mayor uso de cánula de estos grupos. Así que tenemos que ser cuidadosos en eso. Teníamos también unas preguntas para la doctora Taylor con respecto a un poco esta disponibilidad de leche materna y cómo mejorar la disponibilidad de leche materna de su propia madre en nuestros hospitales. Bueno, muy importante nos mostró lo del cuidado piel a piel. Hay preguntas de que desde cuándo, si hay un mínimo de contacto piel a piel para hacerlo, y también un poco de las barreras que a veces ponemos, nosotros medimos también en nuestra red y en algunos centros también acá en Chile, la disponibilidad de leche materna a veces era lamentablemente menos de un 30% de nuestros niños estaban recibiendo más de 100 ml por kilo como a los 30 días en algunos de nuestros centros, y muchas veces porque ponemos limitaciones para recibir leche de la propia madre, solo en ciertos horarios. Muchas veces les hacemos excesivos cultivos o ponemos restricciones infectológicas. Entonces, ¿qué tan estrictos son ustedes en eso y qué nos recomiendan? Oh, thank you. Yeah, so wonderful information in that question. I'll start with the culture. So, Gracias. Voy a comenzar con los cultivos. Yo recomiendo no cultivar la piel materna ni la leche una y otra vez. Hemos encontrado que cuando tenemos estos preconceptos que la piel o la leche le lleva un patógeno al niño, me refiero a la piel del pecho, ¿no? A veces las personas piensan que esto es malo. Lavado de manos, por supuesto, tiene que ver con un mejor resultado. Y utilizar agua y jabón para limpiar la piel, pero utilizar algo más fuerte que eso no se ha relacionado con mejores resultados. Pensamos que es un riesgo, pero no lo es. Podemos impactar las bacterias buenas, las sanas, a las que se expone el niño piel con piel, y no van a estar recibiendo los posibles beneficios. Por lo tanto, debe haber la mayor cantidad de contacto con la piel que sea posible. Es bueno pedirles a las mamás que traigan una especie de bata para que el niño pueda estar piel con piel y que la madre se sienta tranquila con la exposición. Es bueno que las mujeres se saquen el sostén y que no entorpezca este contacto. Estar cerca de la mama es la mejor manera para obtener la leche de la madre. Y no entendemos completamente esto, pero hay bacterias buenas. Las mujeres que amamantan tienen Bifidobacterium. Es un anaeróbico, es del intestino, pero está ahí, está en la mama. Hay muchas cosas que todavía no comprendemos sobre piel con piel, y que el niño se exponga a comensales, a bacterias buenas. Yo recomiendo no limpiar en exceso, porque parte de esa experiencia tiene que ver con las bacterias que están ahí, que son buenas para el hijo. Entonces, piel con piel es una manera maravillosa de estar cerca de la madre. Yo mostré las señales que llegan al cerebro, que estimulan la prolactina, la oxitocina,
y que el niño esté piel con piel es un estímulo fantástico para eso. Incluso si el niño no está succionando, el niño puede succionar una mama vacía. Es otra cosa que puede pasar también con piel con piel. A veces la mama vacía es el chupete del niño, ¿no? Y eso se puede hacer durante el contacto. Todos tenemos dificultades en cuanto a mantener la leche materna. Todavía no hemos llegado a un 100%, ni siquiera un 80%, quizás en algunas instituciones, pero no en muchas. Cuesta mucho que las mujeres cuyos hijos están hospitalizados en la UCIN produzcan leche y que llegue la leche a la UCIN. Incluso en áreas de muchos recursos hay barreras. Utilicen el mejoramiento de calidad para poder mapear sus procesos, de cuál es el apoyo que tienen las madres, cuáles son los desafíos que pueden hacer que esto sea difícil. Yo mencioné en mi charla que había una mamá al mapear el día, ella me decía que cada 3 horas bombeaba, pero no lo estaba haciendo. Lo que pasa es que ella tenía otras obligaciones, tenía otros hijos que cuidar. Ella iba y venía de la UCIN. Ella conocía la respuesta correcta a la pregunta, estoy bombeando cada 3 horas, pero no lo estaba haciendo. Entonces hay que hablar con las familias para ver cuáles son los problemas que tienen. Almacenar la leche también puede ser compleja. ¿Y qué se puede hacer para ayudar con el almacenar la leche? Cada centro va a tener distintos problemas y yo les insto a que mapeen lo que está pasando en su centro y vean cuáles son algunas barreras que se puedan superar. En mi centro actualmente estamos trabajando en obtener más leche para OIT. Entonces, a mí me encanta que algunas gotitas lleguen a las mejillas de los niños y esto se hace en las primeras horas del día. Pero bueno, hay barreras para eso. Estas mamás están enfermas, están cansadas, están recibiendo medicamentos. Entonces, trabajar con las mamás es importante para ver qué funciona para ellas, para poder mejorar la ingesta de la leche materna. Sí, para el doctor Chil, también una que nos llegó por interno. Y a lo mejor, Edgardo, sirve para que puedas contar un poquito más de la experiencia que ha habido con esto del uso del CPAP profiláctico, y que mencionaste del estudio PLANT, que también tuvimos el honor de participar acá en la Católica. Y porque la pregunta específica es justamente los niños más pequeños, prematuros, antes de clampear el cordón, ser más activo y, por ejemplo, el uso de CPAP, que en este caso en el estudio lo hicimos. Hoy día existen equipos desechables que incluso no va a haber problema, aunque sea una cesárea, se puede usar el colocar al paciente en CPAP antes de la ligadura del cordón. Y a propósito de eso, sí también me gustaría que conversaras y opinaras un poco sobre el estruje del cordón, porque tú lo mencionaste, y en la guía, tanto la americana como otras hoy, y lo que ha sido la recomendación de ILCOR es que en niños de más de 28 semanas sí podemos hacer un estruje de cordón como para iniciar antes la reanimación. Entonces, si nos puedes dar un poco tu visión sobre esto de comenzar la reanimación con el cordón todavía conectado a la madre, por ejemplo, el uso del CPAP, ya una reanimación más avanzada, incluso todavía sin ligar el cordón. Y lo otro es la ventaja o el beneficio de un niño mayor de 28 semanas de hacer un estruje para asegurar una transfusión placentaria y comenzar la reanimación sin más demora. Voy a tratar de organizar todos los temas planteados.
Gracias nuevamente por la pregunta. Creo que estamos hablando, digamos, así como las guías, también los estudios, es importante tener claro una estrategia diferente para cada grupo de edad gestacional. Y tú un poco lo diste a entender y cuando hacemos las guías y tú participas de ellas, tratamos de establecer recomendaciones para cada grupo y algunos grupos que son huérfanos de recomendación porque no hay estudios y terminamos diciendo no tenemos evidencia. La respuesta lógica es lo que muestran los estudios en animales y una tendencia en los estudios clínicos es que lo que es importante es permitir que el niño pueda iniciar, digamos, el inflado del pulmón, ya sea artificial o natural, que haga las primeras respiraciones con el cordón conectado. Y esto se logra demorando la ligadura del cordón, y si el chico no respira, hacemos lo que en Argentina le diríamos el ordeñe, y tú llamas el estrujado, no sé en el resto de los países de Latinoamérica que usan para lo que en Estados Unidos dicen el milking. Como dije en la charla, para mí el mayor riesgo del ordeñe es que no permitan la transfusión más tranquila. Entonces lo primero que tenemos que diferenciar es preguntarnos si el chico respira espontáneamente o no, o si responde a la estimulación. No esperamos que un chico respire a los 3 segundos. Entonces, en general, los primeros 15 segundos lo acompañamos con estimulación. Y salvo que el niño esté francamente hipotónico y francamente deprimido, le damos tiempo de transición, estimulándolo sobre el pecho materno sin hacer ninguna maniobra, solamente estimulando al recién nacido para que haga su propia respiración. Si el niño no inicia su respiración espontánea y es mayor de 28 semanas y no tenemos elementos para iniciar la reanimación en ese momento, está indicado el ordeñe del cordón. Para mí no es una alternativa de tomamos una línea o la otra. Yo la pregunta que me haría es, ¿mi equipo de reanimación está equipado para poder hacer una reanimación fisiológica? O sea, demorar el cordón y reanimarlo sobre el pecho materno, diría que sí. Yo prefiero esa opción al ordeñe. Si no tengo equipamiento para hacer eso, recomiendo el ordeñe si es mayor de 28 semanas. Pero por sobre todo, recomiendo los primeros pasos que se pueden hacer con el cordón intacto y sobre el pecho materno, que es la estimulación y el secado, donde el 80-90% de los niños responden a eso. Y por último dejo el CPAP, porque es mucho más complejo. Lo que brindamos con CPAP temprano es en los prematuros para garantizar una capacidad residual funcional, pero para eso el niño tiene que respirar espontáneamente. Entonces, si el niño respira espontáneamente, lo que genera mucha confusión, a mí me confunde cuando veo los registros, es que la gente considera el CPAP como parte de la reanimación. Y el CPAP es parte de la estabilización. Reanimación es el chico que no respira espontáneamente, y si no respira espontáneamente, el CPAP no lo va a ayudar. Los estudios de inflación sostenida, que sería un CPAP alto y prolongado, no demostraron ser efectivos y algunos demostraron ser peligrosos y aumentaron la mortalidad. Así que vamos a separar lo que es inflación sostenida de CPAP. Cuando hablamos de CPAP, que es entre 5 y 12 centímetros de agua, es para niños que respiran espontáneamente. Si el niño respira espontáneamente, es óptimo porque permitimos que infle los pulmones con el cordón intacto y llene los pulmones de sangre y después realizamos la estabilización. Si tienes todo un equipamiento para poder brindar estabilización con CPAP, antes de cortar el cordón y lo antes posible lo llevas para no perder continuidad con el CPAP, fantástico. Eso es algo muy difícil de lograr, evitar interrupciones en el CPAP. Entonces, posiblemente si son rápidos, si dicen, bueno, hago la ligadura del cordón diferido, tratando de que el niño no se enfríe, que haga contacto con la madre, y después comienza un CPAP temprano, si el chico respira espontáneamente, sería probablemente la mejor posibilidad. Si ustedes tienen la posibilidad de brindar CPAP desde el pecho materno sin interrumpirlo durante todo el proceso siguiente, es otra opción, pero es algo muy difícil de lograr. Con cada interrupción se pierde capacidad residual funcional.
Por lo tanto, cuando uno empieza a pensar en prioridades, la primera prioridad es evitar que el chico se enfríe, secundariamente lograr que haga sus primeras respiraciones con el contón intacto, y si no lo logramos, hacer el orden. Y el contacto de la piel a piel temprano no solo favorece la lactancia para la doctora Taylor, sino que además favorece el apego y damos tiempo a que se produzca la ligadura del cordón. O sea que es todo win-win, es todo ganancia, porque la ligadura demorada o diferida del cordón es beneficiosa en todos los sentidos. Si bien los trabajos no pudieron demostrar eficacia absoluta en cuanto a reanimar sobre el pecho materno, lo que está demostrado es que una maniobra tan sencilla como demorar la ligadura del cordón umbilical disminuye la mortalidad. Y no solo estamos hablando, hoy en día se discutía disminuir la displasia broncopulmonar o muerte. La ligadura demorada del cordón o diferida del cordón reduce la mortalidad. El video que yo les recomendé de la academia lo que ayuda es a darnos cuenta que un minuto se hace difícil esperarlo y hay que tratar de convencer a los obstetras de que es un minuto vital. Muchas gracias, Edgardo. Voy a ocupar los últimos minutos para hacer dos preguntas integradas para la doctora Taylor. En ausencia de leche materna, tanto de su propia madre como de banco, el uso de la fórmula hidrolizada está porque hay un orden, ¿cierto? Pero, ¿qué opina usted de al final tener que llegar a usar fórmula hidrolizada de niño prematuro? La hidrolizada versus la de prematuro. Y en términos de la fortificación, ¿qué opina de usar la fortificación clásica en polvo o en líquido versus la de leche materna liofilizada? Yeah, these are important questions. Estas son preguntas importantes. Queremos hacer esto de la mejor manera que se pueda. A pesar del temor de la proteína de vaca intacta, hidrolizado sería lo opuesto de ser intacto, está hidrolizado, pero no existe evidencia de daño en esa proteína. Yo hice una revisión para el Instituto Nacional de Salud acá en Estados Unidos. Tratamos de ver si la fórmula causaba NEC y revisamos todos los componentes del fortificador de leche humano y vimos estudios en animales, estudios en humanos, y a pesar de que existe esa idea que la proteína intacta de la leche de vaca daña el intestino, no existe evidencia sólida específicamente al respecto. Entonces, yo recomendaría utilizar la fórmula de prematuro que tiene minerales en lugar de utilizar una fórmula hidrolizada. Muchas de las fórmulas hidrolizadas tienen distintas fuentes de carbohidratos o grasa que pueden causar más daño también. Entonces, en este momento, yo recomiendo la fórmula para prematuro. En cuanto a maneras de fortificar la leche materna, esta es un área maravillosa de investigación. Y en Europa están haciendo un estudio en que administran 200 ml por kilo por día de leche materna. Entonces, si uno puede dar volúmenes más altos de leche materna en lugar de fortificar, eso se está analizando. Se saca el líquido, se saca el agua de la leche, entonces podemos dar leche más concentrada en un menor volumen. Estamos concentrando los nutrientes y los bioactivos. Todavía no está disponible el dispositivo que hace esto,
pero quizás a fin de año podamos iniciar un estudio autorizado para utilizar este aparato que concentra la leche y evitar fortificadores en prematuros. Y hay empresas que están empezando a utilizar leche materna para usar polvo como fortificación, pero todo esto tiene que ser estudiado. Yo le pido a todos los que están desarrollando estas innovaciones para la alimentación de prematuros que hay que hacer estudios para poder garantizar, en primer lugar, la seguridad y también que esto va a llevar a mejores resultados, ya que los nutrientes no requieren las mismas regulaciones que los medicamentos. A veces se pueden cambiar prácticas en la USIN con nutrición de una manera que no se permitiría hacer con los fármacos. No creo que eso sea lo correcto. Necesitamos realizar estudios para garantizar la seguridad y también que hayan resultados positivos. Hay algunos estudios que van a ser publicados con distintos tipos de pasteurización y el impacto negativo en los bioactivos. Entonces, quizás no haya un menor riesgo de enterocolitis según eso. Pero estos estudios tienen que hacerse antes de que esas leches estén disponibles en la USIN. Hay que hacer estos estudios. Muchas gracias, doctora Taylor, por la última respuesta y también agradecer a ambos expositores, al doctor Edgardo Chila, a la doctora Taylor, por esta fantástica mañana. Le enviamos un saludo al doctor Bancalari, no sabemos si nos está escuchando, pero como dijimos, tuvo una emergencia que no pudimos tenerlo en la mesa redonda. Les agradecemos a todos también la participación. Hemos tenido una audiencia permanente sobre los 160, 170, hasta 180 conectados al mismo tiempo. Tenemos más de 200 inscritos, así que agradecemos a todos el interés. Los invitamos a reconectarse entonces a las 2 de la tarde en punto, hora de Chile. Así que la conexión va a estar abierta para que, si ustedes quieren, la dejan tal cual. Y nuevamente, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Edgardo, por todos los aportes y su participación esta mañana. Estamos tremendamente agradecidos y les enviamos un gran saludo a la distancia. Esperamos tenerlos y poder verlos pronto en forma personal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Thank you. Take care. Bye. Thank you. Bye.